Bendiciones, saludos, ¿cómo están? Les mando un abrazo muy grande. Estamos acá desde Mi Hoy Sobrenatural, en esta clase que vamos a tener muy poderosa en este martes glorioso. Yo creo que este es un tiempo y una temporada poderosa, extraordinaria, que marcará un antes y un después en nuestra vida. Así que quiero saludar a toda la audiencia que se conecta con nosotros. Soy su amigo, el pastor Chris Vega. Quiero enseñarle algunos principios. Como usted miraba, el título es El poder de vivir en pacto. Hoy en día la gente no entiende lo que es pacto. Difícilmente en este tiempo tan peligroso la gente podrá entender lo que es un pacto. Por eso usted ve a la gente que hoy está, mañana no está, no son constantes, porque no han entendido el poder que hay a través del pacto. Quiero comenzar con este principio que sé que le va a bendecir mucho, y es: la persona de Jesús crea tu paz, pero los principios de Jesús crean tu prosperidad. Wow, qué poderoso. La persona de Jesús crea tu paz. Los principios de Jesús crean tu prosperidad. Esto está increíble. Hay cosas que usted no tiene que hacer nada para recibir la paz, pero los principios, y uno de ellos el pacto, uno de ellos la obediencia, uno de ellos la santidad, son los que crean la prosperidad. Fíjate esto, diga conmigo allá en su casa: toda relación o todo inicio que Dios hace con su pueblo lo hace bajo diseños de pacto. Nuestro Dios no hace nada en la tierra si no hay de por medio un pacto. Fíjate bien, pacto. Esta casa, este Mi Hoy, no sería, fíjate esto, lo que es hoy si no hubiera un pacto de por medio. Esto no es el resultado de un hombre que le dio la gana abrir una iglesia, sino es el resultado de un hombre que dijo sí al llamado y al pacto de Dios. Cuando uno lo hace cuando uno lo hace, su propia gloria busca. Fíjate esto, Dios nunca sale para experimentar, siempre sale con una promesa de pacto. Diga conmigo: promesa de pacto. Cuando el pacto te acompaña, no hay nada que te pueda destruir. Dios hizo pacto con todos los hombres a través de la historia, con el mismo Adán y Eva. Desde que Él les dijo que no comieran de ese árbol, ahí estaba estableciendo un pacto. Dios le dijo: si usted obedece y come de todo lo demás, pero excepto de este árbol, yo cumpliré mi promesa con ustedes. Y usted sabe el resultado. Dios también hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, con todos los hombres. Dios tuvo que hacer una relación, y una relación de pacto. En esta casa, yo creo que esta casa es un fruto de un pacto. Desde que Dios nos llamó hace más de 12 años atrás, a mi esposa y a mí, siempre hemos caminado en pacto, en el matrimonio, en la familia y con ustedes como familia ministerial. Toda relación sana, ojo con este punto, toda relación sana, toda relación verdadera siempre estará fundamentada sobre la base sobre la base que es pacto. Ojo bien, te lo vuelvo a repetir. Toda relación sana, toda relación verdadera, siempre está fundamentada sobre la base que es pacto. Por eso la paternidad misma, ya sea paternidad espiritual o paternidad física o celestial, se hace bajo el fundamento de un pacto. Donde no haya un pacto, difícilmente podrá crecer algo, podrá desarrollarse y sobre todo podrá ser bendecido. Pero hoy la gente no entiende el poder y la fuerza y lo serio que significa hacer un pacto. Por eso hoy están en una iglesia y mañana se van a otra. Hoy tienen un padre espiritual y mañana tienen otro padre espiritual. Hoy diezman, mañana no, pasado tampoco. ¿Por qué? Porque no han entendido que la única forma de guardar Dios, su vida, su familia, su ministerio, su dinero, sus finanzas, todo es por medio de un pacto. Dios mío, yo quiero que usted esté muy
esté percibiendo lo que el Espíritu quiere desatar en esta noche. Fíjate esto, toda relación empieza con unos puntos que te voy a desatar esta noche. Yo no sé si tú estés listo para recibir estos puntos que sé que van a bendecir tu vida. Número uno, y quiero que lo anotes bien, las relaciones son asignadas. Ojo con esto. Toda relación que se ejecuta aquí en la tierra, Dios las asignó allá arriba. Fíjate esto, donde vemos un claro ejemplo. Cornelio tenía una asignación de Pedro. Le dice, ve donde Cornelio, que ya te está esperando, porque yo te he asignado con ese hombre. Pedro, ojo con esto, ya estaba en la agenda de Cornelio y Cornelio ya estaba en la agenda de Pedro. Necesitaban conocerse, coincidir en este mundo para establecer la revelación de un pacto. Y usted ya sabe todo lo que vino a raíz de que Pedro se conecta con Cornelio o Cornelio se conecta con Pedro. La salvación, la prosperidad, la sanidad vino a la casa. Tú no estás aquí en esta iglesia ni en este live porque te dio la gana de estar. Tú estás aquí porque Dios te asignó a esta casa. ¿Y por qué? Porque Dios le dio la gana. Uy, eso está tremendo. O sea, nosotros no estamos en el lugar que quisiéramos estar. Estamos en el lugar que Dios nos ha asignado para que podamos entender la revelación de lo que es un pacto. Probablemente hay gente que dice, no, es que mi pastor no tiene lo que yo quiero. Pero si Dios te puso ahí, querido hermano, es porque Dios te está revelando que esa es tu asignación. Difícilmente usted va a estar en una iglesia donde usted no tiene los méritos. Un día yo aprendí algo que me voló la cabeza y es que me enseñaron que usted solo va a estar donde sus méritos le autoricen estar. Por eso Yeshua de Nazaret, o Jesucristo, dijo un día, nadie viene a mí si el Padre no se lo permite. ¿Qué quería decir nuestro Salvador, nuestro Redentor con eso? Que usted no puede accesar a lugares donde el Padre no se lo permite. Usted no puede tener relaciones de pacto si el Padre no es quien lo conectó. Por eso usted tiene que tener la madurez y la sabiduría correcta y necesaria para entender que si usted hoy está aquí, Dios mío, que si hoy usted está aquí es porque Dios lo asignó a esta casa. Fíjate esto, Pablo, después de tener la visión, Dios le asignó a un hombre y le dijo, ve a la calle que se llama Derecha y ahí te vas a encontrar con un hombre que se llama Ananías. A él te estoy asignando. Todos los hombres en esta tierra fuimos asignados a un mentor, a un padre espiritual, a un guía, como usted le llame. Pero usted no puede caminar en esta tierra sin una revelación de la relación de pacto. Hoy en día es triste ver cómo los números están aumentando de divorcio dentro de las congregaciones cristianas, dentro de la religión. ¿Por qué? Porque no se ha entendido la revelación de un pacto. Difícilmente cuando usted entiende la revelación de pacto, difícilmente se rompe ese pacto. Y créame que todo aquello que está en pacto está guardado. Fíjate esto está pero poderosísimo. Alguien está recibiendo las relaciones que duran, empiezan por asignación. La asignación no depende de las virtudes o los defectos. Si tú no entiendes esto, no vas a entender por qué estás en esta casa. Y el día de mañana vas a abrir, está aquí conmigo, tu propia iglesia, o te vas a ir detrás de un loco que te diga, es que Dios me dijo que tú tienes que estar conmigo. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que es un pacto. La asignación, ojo allá en Durango. La asignación no puedes cambiarla, no puedes revertirla. Cuando en un matrimonio un hijo nace con ciertos defectos, por ejemplo, síndrome de Down, usted no dice yo no lo quiero. Al contrario, como ese hijo vino por asignación, es mucho más amado porque usted entiende lo que Dios le ha asignado. Porque un padre verdadero, fíjate esto, dice, esto es lo que me ha sido asignado. Hubiera querido un hijo con ojos azules, pero esto me fue asignado y esto me trae felicidad y creo que no hay nada mejor que la asignación que Dios
me haya desatado. O sea, no va a haber nada, ojo con esto, que produzca más bendición en tu vida que aquello que Dios te asignó a tu vida. Por ejemplo, Adán podía tener o dado o recibido de parte de Dios la facultad para escoger pareja. Pero si usted nota y lee con atención la historia en Génesis, dice que Dios se la trajo. ¿Por qué? Porque lo que Dios te asigna es lo que te va a prosperar. Muchos de ustedes se preguntan hasta el día de hoy, ¿y por qué estoy en esta congregación? ¿Por qué si me queda lejos de mi casa? Porque Dios te asignó. ¿Y cuántos de ustedes son el testimonio vivo que a través de esta asignación tú has sido altamente prosperado? Tú has sido altamente bendecido. Así que recuerda, nunca va a haber algo mejor para ti que no sea una asignación que Dios tiene para tu vida. Tú vas a ver los hijos, fíjate esto, un poco feitos y ves a otro más guapo, pero no por eso lo vas a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios te asignó los hijos que tú necesitabas. Alguien que lo crea. Las relaciones duran cuando entiendes que fuiste asignado. Toda casa se edifica bajo un fundamento que se llama pacto. Donde no hay pacto, las relaciones no duran. Tú no puedes estar en un lugar donde no se establezca el pacto. Entonces, toda relación empieza primero por una asignación y número dos, por un propósito. Cuando Dios te trae a un lugar determinado, no solo te conecta por asignación, te conecta por propósito. También te conecta con una visión o una persona. Tu propósito está dentro de esa persona. Wow, esto está increíble. No solo vienes por asignación. Dos, vienes por propósito. Tres, vienes asignado a una persona. Elías, Eliseo. Está aquí conmigo Jesús y sus discípulos. Usted no va a llegar a alcanzar el nivel espiritual que usted desea hasta que no entienda que usted fue asignado a mí, por ejemplo, como su pastor. ¿Por qué? Porque hay cosas que nunca vendrán a tu vida, que nunca serán desatadas a tu vida, si no es por medio del Padre espiritual que Dios te ha asignado. Entonces, mira esto bien, toda relación empieza primero por una asignación. Número dos, por un propósito. Dios no une casualidades. Dios une propósitos. Cuando Dios te trae a un determinado lugar o te conecta con una visión o persona, tu propósito está dentro de esa persona. Para que hubiese, Dios mío, alguien tiene que recibirlo. Para que hubiese un Timoteo, primero tuvo que existir un Pablo. Dios estableció una asignación de pacto entre Timoteo y Pablo. Ojo con esto, ojo con esto. Para que hubiese una Esther, tuvo que haber un Mardoqueo. Siempre va a haber alguien a quien Dios te conecta para ser la fuente de bendición, de dirección, de prosperidad. Así que si tú estás asignado a esta casa, vas a llegar tan lejos como te mantengas en pacto. ¡Wow! Esto está increíble. Coméntame, esto está poderoso. Diga conmigo, asignación. Tengo que respetar que Dios me asignó. Dos, tengo que entender que si me asignó a esta casa, a este lugar, es porque hay un propósito. Y número tres, tengo que entender que es pacto. Y número cuatro, diga conmigo, esencia espiritual. Cada casa tiene una esencia, tiene un perfume, tiene un olor. Por eso la escritura dice que las moscas muertas hieden el olor del perfumista. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha sido asignada para ti, sino vino del mismo infierno para destruirte, para murmurarte, para castrarte. Pero yo creo que hoy se levanta una generación en mí hoy que está asignada a esta casa, que está asignada por revelación, que está. ¿Cómo es la cualidad de alguien que ha entendido que está asignado? Comienza a dar fruto. Las relaciones asignadas no son carnales. Las relaciones tienen que tener una esencia espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que empieza en la carne termina por la carne. Lo que te une te separa. Si a ti te unió la carne, te unió una necesidad, cuando Dios responda a tu necesidad, terminarás el pacto conmigo. Pero si Dios te unió por asignación, Dios mío,
alguien que lo crea. Si Dios te unió conmigo por asignación, tú no vas a romper el pacto que Dios te ha dado. Por eso tú ves que mucha gente está hoy, mañana ya no está. ¿Y por qué, pastor, sucede eso? Porque es gente que vino por una necesidad, vino por la carne. Es que me gustó la música, es que me gustó esto, es que me gustó aquello. Por eso hay gente que te dice, pastor, yo lo amo. Pero ¿por qué? Cuando hay un por qué, usted está entendiendo que esa relación no es de pacto, es de conveniencia. Porque cuando la relación es de pacto, empieza por el espíritu. Usted dice, Dios me trajo, estoy más que convencido. Las relaciones asignadas no son carnales. Las relaciones tienen esencia. Tú dices, el espíritu que está en ese hombre está sobre mí. El espíritu en su palabra está sobre mí. Y número 5, que es importante, pero no voy a brincar. Con esto te estoy soltando ya al cómo formar o cómo edificar una casa verdadera, cómo crear hijos verdaderos de pactos. Y voy a la 5ª, que es importantísima. Aquí es donde la mayoría de nosotros fracasamos, y es que no existe pacto. No existe pacto sin una comunicación. Toda relación se fortalece en la comunicación. Entonces, las relaciones en el reino de Dios nunca son por conveniencia, nunca son casuales, nunca son temporales, ni tampoco carnales. Cada vez que Dios te mete a una casa, ojo, ojo con esto. Cada vez que Dios te mete en una casa o en una relación, Él lo hace a través de estos 5 fundamentos que te he mencionado. Y todo empieza. ¿Cuál es el origen de todo? El pacto. El origen del pacto y su pureza. Ojo con esto. Fíjate esto. El enemigo copió el modelo. Y usted mira cómo artistas políticos hacen pactos con Satán para que les vaya bien. Pero el pacto no vino de Satán. El pacto vino de Dios, vino del cielo. Por eso, si tú hoy estás pasando crisis, wow. Si tú hoy estás pasando problemas familiares, si hoy tú estás viendo cosas que no querías ver, chequea cómo estás en tu pacto. Nunca habrá una cobertura de bendición sobre tu vida si tú estás fuera del pacto, del orden divino. El inventor del pacto y la fuente del pacto es Dios. Quien rompió el pacto en el cielo fue el Satán, y ahora el pacto lo usa para su propio beneficio. Busca con quienes hacer pacto para empoderar su señorío, para empoderar su propósito y para cumplir su propia agenda. Porque aquellos que están en pacto contigo, pastor, siempre caminarán bajo tu agenda. Cuando hay alguien que tiene una agenda propia, está fuera del pacto. Por eso no puede existir un matrimonio que tengan doble agenda, que tengan doble visión. Nunca van a llegar a ningún lado. Pero los matrimonios más fortalecidos, Dios mío, los matrimonios más fortalecidos son los matrimonios que logran consagrarse en pacto. Diga conmigo, en pacto. Ahora, pastor, ¿pero qué es un pacto? Es un acuerdo, una alianza entre dos partes que ambos se obligan. Diga conmigo, se obligan. Si usted no entiende, 1, 2, si usted no tiene la madurez, Dios mío, para entender la palabra obligar, oído con esto, ¿qué es un pacto? Es un acuerdo de alianza entre dos partes que ambos se obligan. Diga conmigo, se obligan. Es decir, cuando tú entras en pacto, estás obligado a cumplir ese pacto. Cuando tú haces pacto con esta casa, cuando tú haces pacto con tu esposa, tú ya no puedes andar democráticamente. Wow. ¿Por qué? Porque tú ya estás dentro de un pacto. Por eso hoy es gente que dice, es que en esa casa o en esa iglesia me obligaron a evangelizar, me obligaron a venir, me obligaron a servir. No, porque si yo estoy en pacto, estoy obligado, pero ya no es como algo que se me es impuesto, sino como es parte de la visión, parte de la revelación de estar en pacto. Por eso es que a la gente se le hace pesado, porque usted solo va a servir aquello en lo cual usted se siente parte de.
o que usted siente que es de usted. Por eso es que usted oye de gente que no está en pacto y dice, yo voy a la iglesia de Cristo. Uy, Dios mío. Pero cuando estás en pacto, tú dices, yo voy a la iglesia de mi pastor. Esa es la diferencia de personas. La gente que va a ser promovida, la gente que va a ser prosperada en este tiempo, es gente que entiende pacto. ¿Por qué? Porque donde no hay pacto, no hay obligaciones, no hay responsabilidades. Por eso, una pareja que no se casa, que no tiene un contrato firmado, no tiene una obligación y en cualquier momento se separan. El pacto, fíjate esto, ¿por qué la gente no alcanza a dimensionar lo que es pacto? Porque la gente debe de empezar a entender que el pacto se hace desde el corazón. Dios mío. Hay gente enamorada de la visión de la mente, pero no del corazón. Hay gente enamorada de ti como mujer o como hombre desde la mente, desde la lujuria, desde el placer, pero no ha involucrado el corazón, porque cuando el corazón se involucra, se establece pacto. El pacto se hace desde el corazón de Dios y cada vez que tú rompes el pacto, estás rompiendo el corazón de Dios. Wow, esto está poderosísimo. Voy a tomar agua para poderlo digerir. Dios, diga conmigo, Dios nunca rompe un pacto. Simplemente Dios dice, yo me desentendí de ustedes porque ustedes rompieron el pacto. Oído, Dios se obliga. Fíjate esto, si tú agarras esto que te voy a comentar en este momento, tú vas a ser muy prosperado. Dios, cuando está en pacto contigo y conmigo, Dios se obliga a sí mismo a preservarte y a bendecirte. Wow. Cuando tú estás en pacto con Dios, Dios está obligado, número uno, a preservarte y número dos, a bendecirte. Suena raro para los religiosos que Dios se obliga a cuidarte y a bendecirte, porque el religioso dice, ¿por qué debe de pedir a Dios o por qué Dios está obligado? ¿Por qué? Porque Dios tiene la revelación de lo que es pacto. ¿Qué es un pacto entonces, querido amigo? Es una alianza. Ese pacto funciona con amor, funciona con respeto, funciona con compromiso. Y si no funciona con ninguno de ellos, va a funcionar por obligación. Si no, pregúntale a las casadas. ¡Wow! Esto está poderoso. Fíjate esto, te lo vuelvo a repetir. El pacto funciona con amor. Debería de funcionar con amor, debería de funcionar con respeto, debería de funcionar con compromiso, pero si no funciona por ninguna de esas causas, entonces va a tener que funcionar por obligación. Si no, pregúntale a las casadas o a los casados. ¿Por qué? Porque dice, ay, tengo que cocinarle, ay, tengo que lavarle, ay, pero tengo que planchar. Lo está haciendo por obligación. ¿Y por qué lo hace? Porque se supone que está en pacto. Pero cuando usted le quita esa obligación y lo hace desde el corazón, por eso hay gente que dice, ay, ¿por qué debo de diezmar? ¿Por qué debo de ofrendar? Porque se supone que tú estás en pacto. Oído, no importa cómo tengas que cumplir, pero tienes que cumplir. ¿Por qué, pastor? Porque estás obligada o estás obligado en un matrimonio. Estás obligado. Se comprometen a sí mismos para responder. Alguien está aquí conmigo. Alguien está recibiendo esta palabra poderosa en el área, en el área que él está moviéndose y manifestándose. Él va a esperar una respuesta tuya. Wow. O sea, si Dios te ha prosperado, si Dios te ha sanado, si Dios te ha guardado, te dice, lo menos que espero es que haya una respuesta de parte tuya. Si yo te sané, sírveme. Si yo te he prosperado, dame. Si yo te he ayudado, bendíceme. Alguien está aquí conmigo. ¿Cuántos están acá conmigo? Por ejemplo, en el tiempo de la alabanza, Dios está esperando que tú respondas. ¿Cómo, pastor? Alabándolo. Cuando tú estás escuchando un mensaje como hoy, Él espera que tú respondas. Porque hasta que tú no respondas, Él no soltará tu próxima temporada. Wow, Dios mío. Por eso hay gente estancada, por eso hay gente quemada, por eso hay gente que dice, ya no la veo llegar,
¿Por qué? Porque Dios está esperando que cumplas lo que has prometido. Dios mío, entonces el pacto es responder para un fin común. Es Dios me bendice, yo le bendigo a través de mi pacto. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Habrá alguien que está aquí conmigo? ¿Qué más hace el pacto, Pastor Chris? El pacto te preserva. ¿Sabe por qué sigo vivo? Porque en esta casa hay pacto. Esta casa tiene pacto. ¿Sabes por qué tu casa sigue firme? Porque tú estás en pacto. Esta casa huele a sacrificio. Esta casa huele a pacto. Habrá alguien que lo celebra. El 2025 será un año de preservación solamente con los que Dios tiene pacto. Dios mío, habrá alguien que lo crea. ¿Sabe cuál es el común que yo he visto en la vida de toda persona? Y es que cuando usted violenta el pacto en el área financiera, lo que usted no le dio a Dios, usted les es quitado por el Satán, y que se le descompuso algo, que se enfermó alguien, que pasó esto, que pasó aquello. ¿Por qué? Porque Dios ya no está obligado a prosperarte cuando tú violentas ese pacto. Dios mío, el pacto de Dios será visible en tu empresa. Agárralo, créelo. El pacto de Dios será visible en tu empresa, en tu familia. El pacto de Dios será visible en tu compañía. Todo el 2025, Satán no podrá tocar tu familia porque hay un pacto. Vamos, habrá alguien que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos en pacto. ¿Cuántos están aquí conmigo? Fíjate esto para ir terminando. Primera de Samuel 18:3 y versículo 4 dice algo poderoso. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Tres cosas importantes que te voy a desatar en esta noche para terminar. Número uno, el pacto se hace en el lugar que tú amas. Fíjate cómo Jonatán dice: e hicieron pacto David y Jonatán, porque le amaba como a sí mismo. Tú no puedes hacer un pacto con esta iglesia. Wow. Tú no puedes hacer un pacto conmigo si no hay un amor de por medio, si no hay una bendición de por medio. Dos, cuando haces un pacto te desnudas frente a quien tú estás haciendo pacto. No existe como que yo estoy en pacto contigo y tengo cosas ocultas. ¿Cómo es que usted dice que está en pacto con su esposa si usted le está ocultando cosas? ¿Cómo es que usted dice que está en pacto con la iglesia si usted no diezma, si usted oculta cosas, si usted dice: vendí esto por fuera, hice este negocio por allá, no voy a reportar nada? Cálmate, Ananías y Zafira. Dios mío, alguien tiene que agarrarlo. Cuando haces pacto te desnudas. No puede haber cobertura, no puede haber bendición si tú no eres transparente. Por eso yo te hago esta pregunta: ¿realmente te ha sido revelado el pacto? ¿Tú para qué quieres un papá si tú vas a andar caminando solo? ¿Para qué quieres una cobertura si tú vas a andar haciendo lo que te da la gana? Tú no puedes estar caminando sin una protección, sin una bendición. Tu corazón se vuelve transparente. Jonatán dijo: no tengo nada que ocultar, no tengo agendas. Yo quiero estar en pacto. Padres e hijos que hacen pacto, fíjate esto, ojo con esto: padres e hijos que hacen pacto hasta que son amenazados. Le digo en esto: te entregó mi ropa y tú puedes descubrir lo que yo tengo. Te entrego lo que mi padre no quiere soltar, que es mi capa. Habrá alguien que está aquí conmigo. Donde no hay pacto, ojo con esto. Esto está poderoso. Donde no hay pacto, no están dispuestos a entregar nada. Wow. Es más, yo con esto creo que ya terminé. Donde no hay pacto, no estás dispuesto a entregar nada. Alguien me está recibiendo. Cuando estás delante de mí, David, dice Jonatán, no voy a cuidarme las espaldas. ¿Cuántos están aquí conmigo? No puedes edificar una casa donde hay gente sin un pacto. Dios mío. Wow, esto está increíble. Escríbame de dónde me está mirando.
escríbame si esta palabra te está prosperando y te está bendiciendo. Recuerda que el próximo jueves tenemos clase ADN, así que no te desconectes, 9 de la noche. Solo por esta ocasión estamos haciendo este live para que tú puedas recibir la palabra. Fíjate esto, murió Jonatán y David, fíjate esto, y David se acomodó, David en su reinado, pero David no podía ni dormir. Fíjate esto, porque sabía que tenía un pacto con Jonatán. Ojo con esto, muere Jonatán y David entra al reinado, pero David había algo que lo inquietaba y David decía, ¿qué me está pasando? Y es que el pacto parecía que se le había olvidado. Pero en 2 de Samuel 9:13 dice David que busca a Mefiboset. Fíjate esto, y el versículo 13 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies, porque los Mefiboset siguen los pactos de sus padres. David se acordó y dijo, ¿habrá quedado alguien vivo a Jonatán? Y le dicen, sí, es su hijo que está lisiado, alguien está aquí conmigo. Y David se recordó del pacto y lo trajo a su mesa. ¿Por qué? Porque el pacto es perpetuo, es de generación en generación. Alguien que lo crea, alguien que lo reciba. 2 de Samuel 19:24 dice, y también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey y no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día que el rey salió hasta el día que volvió en paz. En la casa de David había lealtad. Todo momento difícil y todo pacto financiero se revela el corazón y el pacto. Por eso la gente no prospera. Por eso no se te abren las puertas. Dios mío, habrá alguien que está aquí conmigo. Porque hay gente que solo está en pacto cuando me conviene, cuando me va bien. Pero tú tienes que entender que Dios nos permite pasar por desierto, nos permite pasar por diferentes circunstancias, porque es en medio de esas circunstancias que se va a revelar si usted y yo permanecemos en pacto. Yo siempre lo digo en esta casa, siempre le he dicho a la gente que se ha ido y le digo, nunca su relación y la mía será tan real hasta después de ser probada. Obviamente, como ahí no estamos siendo probados, dicen, no, papá, ¿cómo cree? Yo nunca lo dejaría. Pero cuando se interpone una ofensa, cuando se interpone algo que no te parece, ahí sale el corazón. Ahí sale de verdad si estás en pacto o no estás. Fíjate esto, cuando tú, ojo, alguien tiene que agarrarlo aquí. La honra nunca favorece al que honras, te favorece a ti, Dios mío. Por eso hoy quiero orar por ti, para ayudarte y enseñarte a activar el pacto. Nunca estarás tan protegido, nunca estarás tan bendecido hasta que no estés en pacto. Pero todo pacto va a requerir o requiere un honor, una honra. La honra te saca el potencial a ti que jamás puedes sacar por ti mismo. Cuando damos de corazón, cuando bendecimos, somos prosperados. Fíjate qué dice ahí en la escritura. Alguien que lo cree aquí conmigo. Déjame buscarla. Sigo con esto. Mira que está a tu lado. Si hay alguien ahí y dile, haz un pacto hoy con tu Dios. Haz un pacto con tu casa. Haz un pacto con tu familia. Haz un pacto con la iglesia. Ahora, ¿cómo hacer ese pacto? ¿Cómo establecer el pacto, pastor? Número 1, anote lo que ya me voy, me quedan 6 minutos. Número 1, sea leal. No hay pacto si usted cuando está en crisis suelta su lealtad. El que se mantiene leal a pesar de la aflicción, a pesar de la prueba, a pesar del problema, ese es el hombre que permanece en pacto. Número 2, tienes que servir a la persona con la que estás en pacto. Ya los perdí, ya no miré, amén. ¿Por qué? Porque no te gusta servir, porque no te gusta, no hubiese un Eliseo si no hubiese servido a Elías. Y número 3, responder con una acción de gracias. Cuando el pacto se fortalece, es cuando tú vives agradecido a la gente que ha orado por ti, la gente que te ha bendecido, la gente que te ha dado de su tiempo, la gente que te ha estado pendiente de ti. El pacto de la semana pasada, ojo con esto,
es un pacto que marcará tu vida, pero el pacto de hoy, de tu presente, será el pacto que renueve de lo de la semana pasada. O sea, hay gente que dice, pero yo estaba en pacto con Dios hace un mes, hace un año. No, no, no. Todos los días hay que renovar el pacto. Todos los días hay que negarse a sí mismo. Todos los días hay que tener un pacto. Yo no sé si hay alguien que está aquí conmigo. Habrá alguien que entendió esta palabra. Habrá alguien que me dice, pastor, yo necesito volver al pacto en mi matrimonio. Yo necesito volver al pacto en la iglesia. Yo necesito volver al pacto con mis padres. Yo necesito volver a Dios esta noche. Es específicamente creada por Dios para que vuelvas a tener la revelación de lo que te ha prosperado, y es el pacto. Nunca estarás mejor que estar en pacto con Dios. Así que te dejo, te mando un abrazo muy grande. Sé que en esta noche vas a reflexionar mucho y que la paz del cielo esté sobre ti. Recuerda, nos vemos este jueves 9 de la noche. Clase de ADN, seguimos hablando del alma, un tema que nos ha traído liberación, prosperidad, sanidad, pero que va en aumento la revelación. Recuerda, nunca podrás progresar tanto en la vida si no entiendes el poder de vivir en pacto. Hoy es una buena noche para reflexionar. Si tú has estado fuera del pacto financiero, si tú has estado fuera del pacto matrimonial, si tú has estado fuera del pacto de tu paternidad con Dios y con un hombre, este es el momento de restaurar. Este es el momento de sanar y volver a tu genética, volver a la presencia de Yahweh. Que Jehová Dios te bendiga. Que el Eterno te prospere. Nos vemos y espero que esta palabra haya traído transformación a tu vida. Así que nos vemos, bendiciones y hasta la próxima.